Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de divulgación científica que hacemos desde la radio de la Universidad de Indoamérica. Es un placer estar con todos ustedes y también con nuestra invitada de hoy, la profesora Mónica Huerta. ¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes, ¿cómo estás? No había desmuteado el micrófono. Buenas tardes a todos. Gracias a la Universidad de Indoamérica y a Manuel, Ignacio, Nachito, y a Jaino por la invitación y poder compartir con ustedes en este espacio algunos de mis temas de investigación. Buenas tardes. Buenas tardes. También te quería presentar justamente a Janio Jadán, que también te va a entrevistar el día de hoy. Buenas tardes, Janio. Muy buenas tardes con todos y bienvenida, Mónica, a nuestro espacio de ciencia, de hablar de ciencia, acá en el espacio de Universidad de Indoamérica. Estimada Gracias. Mónica, es un placer tenerla aquí. Es la primera vez en Indoamérica Investiga y esperemos que no sea ni mucho menos la última, porque puesto que Mónica Huerta es una investigadora de la Universidad Politécnica Salesiana de Cuenca y tiene varios proyectos con nuestra universidad. Mónica Huerta es ingeniero electrónico y máster en biomédica por la Universidad Simón Bolívar en Caracas, Venezuela, y obtuvo su título de doctor de Ingeniería Telemática por la Universidad Politécnica de Cataluña en España con distinción summa cum laude. Realizó 2 postdoctorados. Fue profesora titular, decana de estudios de posgrado y coordinadora del doctorado de Ingeniería y de la especialización de Ingeniería Telemática de la Universidad Simón Bolívar. Se desempeñó como investigadora en la Universidad de las Fuerzas Armadas y en la Universidad Politécnica Salesiana de Cuenca, ambas bajo el programa Prometeo de CENESID. Actualmente es profesora titular y principal de la Universidad Politécnica Salesiana de Cuenca y es miembro senior de IEEE de las Sociedades de Comunicaciones e Ingeniería en Medicina y Biología, Antenas y Programación y EDS. Además, fue chair en MBS Ecuador en 2017, chair de membresías en la sección Ecuador 2018-2019, vicepresidente de la sección 2020-2021 y actualmente es presidente de la sección Ecuador para el periodo 2023 y 2022-2023 de la IEEE. Su investigación se centra en el Internet de las cosas, redes inalámbricas, redes de sensores, telemedicina y monitoreo remoto. Ha dirigido y ha participado más de 25 proyectos de investigación y tiene publicado más de 180 artículos en revistas y congresos nacionales e internacionales. Una tremenda investigadora, Mónica. Mónica, parece que has estado involucrada en todo, desde la docencia hasta la investigación. Incluso eres miembro senior de la IEEE, de las Sociedades de Comunicaciones, Ingeniería en Medicina y Biología, Antenas y Programación y EDS. Pero empecemos con tus líneas de investigación. ¿Cuáles son tus líneas de investigación? Bueno, como bien me acabas de presentar, Ignacio, yo he estado enfocada en temas de monitoreo en general, ¿no? Porque cuando hablamos de Internet de las cosas, estamos monitoreando algún tipo de proceso. En pocas palabras, te podría decir que he estado enfocada a telemedicina, particularmente en el monitoreo de pacientes con enfermedades neurodegenerativas, muy en particular he enfocado mi investigación en pacientes con la enfermedad de Parkinson y pacientes que sufren de episodios de epilepsia. También he estado monitoreando procesos en el sector agropecuario. En particular, hemos estado monitoreando cómo influyen las variables climáticas y la constitución del suelo en la optimización de los cultivos. Esas son mis 2 líneas o mis 2 grandes líneas de investigación en las cuales me he enfocado en los últimos años. Pero como bien leíste, también he estado trabajando con redes de sensores que están involucradas en Internet de las cosas, área en la cual también me he desempeñado creo que en los últimos 15 años, y con redes inalámbricas. Qué interesante. Sí. Y justamente ahora con esta transformación de las industrias a esta era digital, se dice que existen ciudades digitales. Estimado Así Jaime. es. Y en este tema de ciudades
digitales, ciudades inteligentes, entra un tema bastante interesante que lo que mencionaba Mónica, el Internet de las cosas. Para el público nos está escuchando, yo quisiera preguntarle primero, pues a Mónica, que nos explique qué es el Internet de las cosas. Y en segundo lugar, sobre su artículo publicado Redes inalámbricas de sensores aplicadas a la agricultura de precisión, una revisión de la literatura mundial con énfasis en América Latina, pues nos habla de que el objetivo de analizar diferentes propuestas enfocadas a la optimización de procesos agrícolas. ¿Qué podemos hablar acerca de esto? ¿Nos puede explicar un poco más de los aspectos claves para la optimización de estos procesos agrícolas y qué conclusiones llegaron? Mónica. Bueno, te respondo primero a la primera pregunta, que es Internet de las cosas, que es un tema que está muy de boga, que ha agarrado mucho impulso en los últimos años, pero que sin embargo todavía nos falta un poquito más para que logre desarrollarse a plenitud. Internet de las cosas no es más que tener conectividad en todas las cosas, como valga la redundancia, que tenemos en nuestra vida cotidiana. Que todos los elementos que tenemos en nuestro uso diario se pueda conectar a la red. Ejemplo, un refrigerador puede tener conectividad a la red, pero además de tener conectividad, porque Internet de las cosas no solamente implica conectividad, implica que los elementos que estén conectados a la red puedan ser inteligentes, es decir, que puedan tomar decisiones propias. ¿Y a qué me refiero? Porque aquí hay una sutileza, sobre todo en los temas domésticos, entre lo que es la domótica e Internet de las cosas. La domótica, el hombre controla lo que quiere que haga el refrigerador, por ejemplo. O si tengo una calefacción en la casa y tengo mucho frío, programo a qué hora voy a llegar y a qué hora quiero que se encienda la calefacción, de manera que cuando yo llegue a casa, ya eso esté calentito. Internet de las cosas lo hace de manera automática. Si al refrigerador le falta leche, entonces el refrigerador se comunica con el supermercado y hace la solicitud del producto que falte. En este caso, les estoy colocando de ejemplo la leche. Eso es Internet de las cosas, pero ya hoy en día no solamente estamos hablando de Internet de las cosas, estamos hablando de Internet de las nanocosas e Internet celular, ¿no? Intracelular. ¿Y eso qué significa? Que las células del cuerpo se pueden comunicar con un dispositivo externo, que puede ser un tatuaje o puede ser un teléfono celular, y puede dar la información a nuestros médicos tratantes. Esto es muy futurista, esto está en investigación, pero es lo que hacia dónde vamos. El manejo de Internet para cada uno de los elementos que tenemos, tanto en nuestro cuerpo como en nuestra vida cotidiana. Esa es la primera respuesta. La segunda respuesta, que es con respecto al artículo, que fue publicado el año pasado en diciembre, sin embargo ese artículo estuvo trabajándose por 2 años. Se hizo una revisión bibliográfica de todos los avances que había a nivel mundial de la agricultura de precisión, utilizando sensores, en particular con énfasis en Latinoamérica, porque bueno, Latinoamérica es donde estamos y es una región cuya economía se basa la mayoría de la economía en el sector agropecuario. En ese artículo nosotros plasmamos la importancia del uso de la tecnología en estos dos sectores, porque ya está más que demostrado que aplicar la tecnología en el sector agropecuario optimiza los procesos y asimismo optimiza, en el caso de los cultivos, optimiza el crecimiento de las plantas. Obviamente aquí hay muchos elementos que van por el medio en cuanto a lo que queremos monitorear, si es temperatura, si es presión, si es la nutrición del suelo, en fin, hay muchos elementos que hay que considerar. Y en este artículo se analizaron una serie de sensores y de tecnologías
que se están usando actualmente a nivel mundial para que el lector pueda, si quiere aplicarlo en su cultivo o quiera iniciar una investigación en esta área, no comience desde cero, sino que ya tenga ciertos elementos, ciertos dispositivos que han sido probados y que en ese artículo están resumidos de una forma amigable al lector. Definitivamente la tecnología, cómo puede ayudarnos, ¿no? En las actividades diarias, como tú lo decías, de la vida. También, y también en la agricultura, en la parte agropecuaria. Imagínate con estos sensores, cómo pueden ayudar a optimizar el riego del agua, pues la energía y tantas cosas, ¿no? En favor de la producción agrícola. Me parece muy interesante. Algo que nos llamó la atención es también que está publicado en un journal de la IEEE. En este contexto, yo quiero preguntarte, ¿qué es la IEEE o IEEE? Y luego hacerte una pregunta, pues, ¿cómo pues esta organización pues trae beneficios a estudiantes, sobre todo nosotros que estamos ahora en la Universidad Indoamérica? ¿Cómo nos podría traer beneficios? Mónica. Bueno, IEEE o ICUBO, como le dicen los españoles, las siglas significa Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, está en inglés. Este es un instituto que se creó, que tiene más de, a lo mejor tendrá unos 110 años, ciento poco, no me sé el número exacto, pero tiene más de 100 años y se creó precisamente porque al descubrirse la electricidad y a comenzar a aplicarse distintos sistemas eléctricos a nivel mundial, se tenían que normalizar ciertos procesos. Entonces ellos comenzaron con temas de normalización en toda el área eléctrica. Luego, bueno, se descubre el transistor y comienzan las normalizaciones en toda la parte de electrónica, perdón. En todo lo que es electrónica. Una vez que IEEE comienza a agarrar auge, algo bien interesante de este instituto que todos lo hacen de manera voluntaria. Todos los que participamos en IALCUBO o IEEE, esto es un trabajo voluntario y es a nivel mundial. ¿Okay? Entonces, todavía hay mucha gente, bueno, ¿qué es eso? Entonces, para yo más o menos explicarle y que nos entiendan, digo, bueno, mira, para que ustedes tengan idea de una de las cosas que ha hecho IEEE, el protocolo de comunicación Bluetooth, como Wi-Fi o como lo nombremos, fue creado gracias a iniciativas de IEEE con empresas privadas. Eso por el lado, para entender un poco esta asociación o este instituto, que además tiene otras bondades. Si queremos captar gente y saber, bueno, ok, yo me hago miembro de IEEE, pero ¿qué beneficios puedo obtener de IEEE? Bueno, hay muchos beneficios. El primero, si estamos en el área de investigación y estamos publicando, con nuestra membresía siempre tenemos descuentos significativos. O sea, cuando digo significativos son de 200, 300 dólares cuando nos registramos en un congreso. También sí hay revistas que tienen descuentos si eres miembro de IEEE. Por otro lado, IEEE tiene su parte editorial, que es donde se publican los journals, los congresos, que es el IEEE Explorer. Y IEEE es una editorial, también, o sea, esa parte editorial que tiene mucho prestigio a nivel internacional y bueno, y a nivel nacional también, ¿no? Entonces, es por ello que es tan importante para los miembros ser parte de esta, yo lo llamo como una familia, porque además hay una colaboración impresionante a nivel internacional. ¿Y a qué me refiero con esta colaboración? Nosotros podemos traer
de cualquiera de los países del área del conocimiento que nosotros deseamos fortalecer. Por ejemplo, si la Universidad de Indoamérica quiere fortalecer el área de sensores inertes, inertes no, bueno, el uso de sensores en el cuerpo humano, podemos traernos a un profesor que está en Australia, IEEE paga el pasaje. Estos son los Distinguished Lecture de las sociedades técnicas. Eso es un beneficio al cual podemos acceder desde Sección Ecuador. Por otro lado, tenemos capacitaciones gratuitas para nuestros miembros en distintas áreas del conocimiento: computación, comunicaciones, robótica, industrial, electron device, en fin, tenemos una serie de cursos que están disponibles en línea, que pueden ser en diferido o puede ser en vivo, y al cual pueden acceder los miembros con, bien sea o gratis o con descuentos importantes. Y así tenemos una serie de beneficios tanto para los profesionales como para los estudiantes. Creo que hay un beneficio que a mí me parece interesante, que es que uno puede acceder a los proyectos. IEEE ofrece, tiene algunas convocatorias de proyectos, sobre todo de impacto social, porque el lema de IEEE es poner al servicio de la humanidad la tecnología, ¿ok? Por eso que les comento que esto es un trabajo netamente voluntario por parte nuestra, pero los miembros pueden acceder a este tipo de convocatoria y pueden conseguir recursos para fortalecer sus investigaciones, o también hay proyectos con impacto social que se hacen a través de SAI, que es la rama humanitaria de IEEE. Aquí en Ecuador hemos tenido, les podría hablar en otra invitación porque es muy largo, de los proyectos de impacto social que se han desarrollado en el país. Hay unos, el último fue en Nabón, que ya se cerró, en la provincia de Azuay, al sur, casi en frontera con Loja. Y es uno de los cantones más pobres de Azuay. Y allí se consiguió un proyecto de $30.000. Entonces, todo esto son algunos, porque hay muchísimos más beneficios que ofrece IEEE a sus miembros. Otro beneficio que no es directamente relacionado con capacitaciones o proyectos son las competencias de liderazgo que IEEE le da sobre todo a los estudiantes. Cuando los estudiantes crean las ramas estudiantiles en las universidades, yo espero que pronto la Universidad de Indoamérica pueda crear su rama estudiantil. Yo les podría hablar de la rama estudiantil que tenemos aquí en la UPS, que la he visto crecer en los últimos, bueno, que la he visto crecer en los 7 años que tengo yo aquí en Cuenca, pero sin embargo es una rama que tiene 15 años. Creo que vamos a cumplir ya 16, 17. Y le he visto, esto que les voy a contar, no solamente lo he visto aquí, lo he visto con la rama estudiantil de la SPOLA, UTN, Latacunga. Los estudiantes, como organizan diferentes eventos, ellos tienen recursos, ¿ok? IEEE Sección Ecuador los ayuda con recursos. Además, IEEE a nivel mundial, según el número de miembros que tenga, también le dan recursos. Si hay capítulos técnicos involucrados, porque o sea, se crea la rama estudiantil, tal vez esto tendría que explicarlo con una lámina. Se crea la rama estudiantil y hay capítulos técnicos. ¿Qué son los capítulos técnicos? Son las áreas de interés en las que pueden estar los estudiantes. Por ejemplo, tenemos la carrera de sistemas. Entonces, nosotros en IEEE existe el capítulo técnico de computación y el capítulo técnico de computación inteligente. Son sociedades, ¿no? Son sociedades técnicas. Esas sociedades también tienen recursos que pueden ayudar a nuestros estudiantes a realizar diferentes actividades.
Y cuando ellos hacen estas actividades, ¿ok? Comienzan a adquirir competencias de liderazgo. Y eso para mí es súper importante porque en nuestros programas formales de universidad, en las carreras, nosotros no tenemos el componente de crearle eso que está ahora de moda, que son las habilidades blandas a nuestros estudiantes, incluso para nosotros mismos. Y IEEE le proporciona este tipo de capacitación indirecta a nuestros estudiantes. Entonces yo creo que eso es Bien. súper, súper importante. Sí, no, y en realidad yo puedo dar fe de ello porque cuando estaba estudiante, pues era parte de la rama estudiantil de una universidad, de la Universidad de Costa Rica, y gracias a ello pude asistir a congresos que me financiaban todo, a Conexcapan, a Concapan, y por eso es que hoy me motiva para poder crear pues una rama estudiantil acá en la Universidad de Indoamérica para poder brindar esos mismos beneficios a estudiantes. Así que pues vamos adelante. Ignacio, Qué te dejo bueno. ahora para volver con las partes de las Sí, publicaciones. sí. Yo pues muy contento de que tengamos este punto de interés común. Y yo pienso que en Universidad de Indoamérica nuestros estudiantes están esperando, esperando muy contentos de la creación de esta rama. Espero que pronto la tengamos y es una necesidad nuestra y también va a ser algo que nos impulsa nuestra cultura de investigación, que eso es una de las cosas que impulsamos mucho en la universidad. Profesora Mónica, hemos visto entre sus investigaciones un artículo titulado Revisión de dispositivos médicos extracorpóreos activos para contrarrestar la congelación de la marcha en pacientes con enfermedad de Parkinson. En esta investigación hacen una revisión de la investigación sobre estos dispositivos médicos no invasivos para el FOG, centrándose en los enfoques de adquisición y procesamiento de estimulación utilizados. ¿Cómo es el trabajo de analizar estos dispositivos médicos no invasivos? ¿Nos puede explicar esta investigación, quiénes participaron y cuáles son los principales resultados y las principales conclusiones? Claro, como les comenté al principio, una de mis líneas de investigación es monitorear a pacientes con enfermedades neurodegenerativas y nos hemos enfocado más a pacientes con Parkinson. El Parkinson, antes de responderte la pregunta, creo que es importante que se conozca que el Parkinson es una enfermedad que cuando nos las nombra uno piensa que es puro temblor. El temblor es una de las consecuencias de la enfermedad. No es un síntoma, es una de las consecuencias. Porque el Parkinson, la enfermedad en sí, está en el cerebro, o sea, es una enfermedad que ataca una parte del cerebro y hace que nuestro sistema muscular tenga cambios. Uno de esos cambios es temblor en reposo, el otro es rigidez y el otro, cuando la enfermedad está muy avanzada, es el FOC, que es un freezing, o sea, nos quedamos congelados. Y ahí fue donde se enfocó precisamente ese trabajo. Porque nos dimos cuenta, nosotros hemos hecho muchos trabajos, dispositivos para mejorar la calidad de vida de los pacientes con Parkinson. El Parkinson es una enfermedad que todavía no se sabe por qué da. O sea, hay algunas teorías que puede ser genético, que puede ser porque sufrimos algún estrés, sometemos nuestro cuerpo a un nivel de estrés al límite o pasamos por algún tipo de proceso de depresión grave, pérdida de algún familiar, del trabajo, etc. Hay otras teorías también que es por algún golpe en la cabeza. En fin, hay varias teorías, pero todavía no se sabe a ciencia cierta por qué se genera esta enfermedad, por qué se desata, ¿no? Antes la enfermedad estaba considerada solo para personas mayores, pero ya hemos visto casos, uno de ellos es Michael Fox, que es uno de los más famosos, Muhammad Ali, que ya falleció, ellos adquirieron la enfermedad a muy temprana edad. Eso también se pueden presentar casos, pero son menos frecuentes en personas jóvenes. Entonces, dado esto,
nosotros nos enfocamos, como les dije, a mejorar la calidad de vida, no a curar la enfermedad. Entonces, aquí siempre hay que ir con mucho cuidado porque los pacientes siempre tienden a pensar que cuando le colocamos un dispositivo, ese dispositivo lo va a curar o lo va a sanar. Entonces, siempre hay que ir con mucho cuidado, hay que tener el comité de bioética, hay que tener el consentimiento informado de los pacientes, aunque son los dispositivos que se han diseñado en nuestro laboratorio no son invasivos, son externos, ¿no? Pero hay que cumplir con todas las normativas que conllevan este tipo de investigación. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Nosotros hicimos, aunque ese artículo es un estado del arte de las distintas aplicaciones o desarrollos de dispositivos no invasivos para determinar el FOC. Y cuando digo determinar, puede ser simplemente detectarlo o tratar de cuantificarlo, cuándo sucede y si existe una posible magnitud. En el laboratorio nosotros desarrollamos un dispositivo que detectaba el FOC y estimulaba, porque el FOC, como les dije al inicio, se presenta ya cuando la enfermedad está en un estado avanzado, y es que el paciente quiere caminar, pero el cuerpo no le responde y se queda paralizado, ¿okay? Como congelado, de ahí vienen las siglas, ¿no? Y hay que estimular, hay que aplicar algún tipo de estímulo que puede ser visual, auditivo o táctil. Es decir, que alguien tiene que, de alguna forma, estimular a esta persona para que salga de ese estado y continúe con la caminata. El problema de no salir de este estado es que se producen caídas y la mayoría de las muertes de pacientes con Parkinson, o sea, hay un alto porcentaje de muertes causadas por el impacto en la caída, no por la enfermedad en sí, sino porque quieren caminar, no pueden y se caen, ¿no? Tratando de moverse. Entonces nosotros desarrollamos un dispositivo para detectar este tipo de evento, y cuando se detectaba, él le mandaba una señal a otro dispositivo que estimulaba. Obviamente ahí hay un pequeño tiempo entre que se detecta, se procesa, se transmite al estimulador y se estimula. ¿Ok? Entonces se detecta en el nervio sural y se estimula en el tibial. Si mal no recuerdo, o es al revés. Y la estimulación la hacemos de manera táctil con un motor de teléfono celular, un vibrador, el vibrador de nuestros teléfonos. Sacamos el motorcito y lo colocamos en el dispositivo. Nos dio muy buenos resultados. Obviamente todavía había que hacerle mucho, había que afinar, sobre todo tratar de disminuir el tiempo de detección desde que estamos monitoreando al paciente. Se produce el FOC y la estimulación. El tiempo todavía sigue siendo alto para nosotros. Creo que todavía a nivel mundial esa investigación no se ha podido disminuir como se quisiera esos tiempos. Pero ese, en líneas generales, es parte de lo que hicimos en el laboratorio, y en particular esa publicación que me comentas, Ignacio, nosotros hicimos una revisión de todos, bueno, en su momento, o de casi todos, porque decir todo es como muy ambicioso, pero de casi todos los dispositivos que se han desarrollado a nivel mundial de manera no invasiva para estimular y detectar el FOC. Muy bien. Siguiendo esa línea de investigación, Mónica, también otra de las investigaciones que me llamó, pues esta que utiliza estos sistemas de radiofrecuencia, RFID, porque también utilicé este sistema para crear un kit de lectoescritura para niños con discapacidad intelectual usando las tarjetas y un sensor. Y veo que usted lo ubica en la parte de Design of Building Security System in a University Campus using RFID Technology. Entonces,
De lo que entiendo es, de alguna manera, crear un sistema de seguridad para entrar al campus de una universidad. Quisiera que, por favor, nos expliques un poco más de esto y cuáles fueron los principales resultados y conclusiones de este desarrollo tecnológico. Bueno, RFID es una tecnología de corto alcance, es radiofrecuencia, se utiliza como eh, esta franja dentro del espectro radioeléctrico para la transmisión, pero es, es poco alcance. ¿Por qué? Porque, bueno, tiene menos potencia, básicamente, ¿no? Va relacionado muy directo con la potencia. Mientras más alcance tenemos que transmitir a mayor potencia y eso requiere mayor cantidad de energía. Radiofrecuencia, esta tecnología, estas tarjetas de radiofrecuencia se empezaron a utilizar para control de inventarios y que todavía es una tarea pendiente y que no se ha resuelto en muchos campos, pero sin embargo se ha mejorado muchísimo, sobre todo en las grandes empresas. Yo comencé a trabajar con radiofrecuencia hace unos 12 años, todavía estaba en Venezuela, y comenzamos a trabajar, valga la redundancia, en temas de control, visto que eran control de inventario, pero nosotros vamos a hacer un control de seguridad. Seguridad en nuestro campo universitario, porque se estaba incrementando el número de robo de equipos dentro del campus. Eso por un lado. Y por otro lado, claro, esto está relacionado con el ingreso de personas que no son del campus. Entonces hicimos un trabajo de investigación donde se derivaron varias publicaciones y lo puedes ver en ese lapso de mi currículo, donde publicamos el que acabas de nombrar, que era control de acceso al campus, donde se le colocaba a los autos una etiqueta en forma como de pincho. O sea, no era que perforaba, sino que era más bien como pegada, ¿no? Con una pega especial. Y cada vez que un auto ingresaba, ese auto estaba asociado con, bien sea un estudiante o el personal de la universidad. Y de esa manera se controlaba. Si entraba un auto que no estuviese con la etiqueta, no podía acceder. Eso por un lado. Y por otro lado, sí se implementó en el rectorado, porque esto lo queríamos hacer en todo el campus, pero obviamente no teníamos recursos en esos momentos. Ya Venezuela estaba, en las universidades estaba empezando a mermar el tema de los recursos, pero sí lo implementamos en el rectorado. ¿Y por qué en el rectorado? Porque el rectorado tenía una característica física, o sea, la infraestructura era una entrada o dos entradas, una secreta y otra entrada que era la principal del rectorado. Es decir, que si alguien se robaba algún equipo o dispositivo del rectorado, saltaban las alarmas con un lector. En ese momento los lectores eran costosos. Ahorita, ya hoy en día han bajado un montón de precios. Hicimos varias investigaciones relacionadas con el tema y nos dieron unos resultados interesantes en cuanto a, sobre todo, a los protocolos de congestión. Si paso varios dispositivos al mismo tiempo, que me lo estoy robando, ¿qué es lo que sucede? Porque suena muy fácil lo que les estoy contando, pero ahí conllevan desactivar la etiqueta. Si no se desactivó, va a saltar la alarma, pero si paso varias etiquetas al mismo tiempo, ¿qué sucede? Voy a tener congestión en los paquetes, en la transmisión de los datos, y todo eso se tomó en cuenta en su momento para tener un sistema lo más robusto posible. Una vez que nosotros terminamos eso, también utilizamos esta tecnología para, bueno, se estudió, no la llegamos a utilizar, pero ya hoy en día está disponible a nivel comercial, que son los chips implantables, que trabajan con RFID, porque la tecnología RFID lo que significa es uso de radiofrecuencia para identificar, ¿no? El ID es un identificador. Entonces, ya hoy en día la tenemos en la tarjeta del bus, la tarjeta del tranvía, en las formas de pago, por lo menos ustedes que están allá en Ambato, de los viajes, que eso se está usando a nivel mundial. Esto es con RFID.
control de acceso en los estacionamientos, control de acceso en distintas áreas. Entonces también podemos crear roles, por ejemplo, en un hospital, en esta área pueden entrar los médicos, en esta área solo el personal administrativo y así, ¿no? Podemos crear roles para controlar a un grupo de personas dentro de un espacio. Pero también existen unas etiquetas que son implantables para el cuerpo humano, que son las RFID implantables. Y puedes tener también control de las personas. Hay un artículo, y lo pueden buscar en IEEE, que se implantó este tipo de chip en el hombro para los clientes VIP de una discoteca que estaba en Barcelona. Esa discoteca se llamaba, porque ya no está, Baja Beach. Entonces, ¿cuál era la idea? La idea era que yo me implanto el chip, en ese chip, que la memoria es muy corta, es muy poquita, pero tengo los datos, tengo suficientes datos para acceder a mis cuentas. En este caso era la tarjeta de crédito, y yo me olvidaba de andar con bolso. Entonces, si quería tomar y no andar con bolso, ni pendiente que me fueran a robar, simplemente el lector cargaba los datos a mi tarjeta, que estaba implantado. Eso también sirve para control de acceso. Por ejemplo, yo que pierdo las llaves cada rato, si tengo un chip implantado aquí en mi mano, sabe, lo pongo en la puerta y ya me abre. La puerta sabe que soy yo. Esto está, ustedes podrían decir, bueno, pero también con reconocimiento facial, que es lo que está más de boga después del COVID, o con la huella puedo abrir también. También lo puedes hacer, pero esa es otra opción. Qué interesante, Mónica. Yo estoy alucinando de la versatilidad de tus investigaciones. Primero nos hablaste de Parkinson y ahora nos hablas de otra aplicación. Pues también estás mirando una de tus investigaciones, y una que me llamó la atención es monitoreo remoto inteligente, seguro, con eficiencia energética y de bajo costo para aplicaciones en telemedicina y variables agroclimáticas incidentes en la agricultura. ¿Puedes explicarnos un poco de qué se trata y cómo interpretan los resultados de esta investigación? Fíjate, Ignacio, algo que, esto que te acabo de hablar de RFID y esto que me estás preguntando, son investigaciones que yo también realicé hace mucho tiempo, ¿no? Pero que sin embargo no, todavía están vigentes porque a pesar de que algunos, como le dije, se ha comercializado, todavía tenemos cierto recelo en aplicar la tecnología hacia nosotros, ¿no? Como RFID. Esto de la eficiencia energética en telemedicina, yo lo comencé a hacer también. Telemedicina comencé a estudiarla prácticamente saliendo de mi doctorado, aunque mi tesis doctoral es más hacia la parte de optimización en redes de alta velocidad. Pero cuando yo regreso, y aquí quiero contar un poquito cómo entro a telemedicina haciendo teleco, porque yo siempre, si te fijas en mi perfil, yo tengo una maestría en ingeniería biomédica y el doctorado en telecomunicación. Mi intención siempre fue poder hacer telemedicina. Entonces, de esa manera podía mezclar todos los problemas de la tecnología de las telecomunicaciones que se pueden generar a la hora de hacer transmisión de datos médicos, que como dije hace un momento, cuando trabajamos con seres humanos es complejo. Es muy complejo por temas de seguridad, por temas de... ya hoy en día muchos de estas falacias que teníamos antes y errores que se cometían ya se han solventado. Por supuesto, por ejemplo, transmitir una imagen. Antes era impensable que una imagen que se haya transmitido pueda hacer un diagnóstico. Ya hoy en día no. ¿Por qué? Porque la tecnología el avance de la tecnología más bien nos ha permitido tener una información súper limpia, con una tasa de errores muy baja.
siempre vas a tener tasa de errores o un retardo en la transmisión de la información. Y eso va de la mano con el consumo energético, como lo dije hace un momento, porque usamos RFID y bueno, porque es menos potencia, eso implica menos consumo energético. Y en las telecomunicaciones es bien importante considerar el consumo energético, sobre todo cuando estamos monitoreando. Y aquí le voy a poner dos ejemplos, el de la telemedicina. Esto que les acabo de explicar de RFID, yo pudiese tener aquí mi chip y hay sensores, hay ya unos chips que traen sensores para detectar los niveles de insulina que podamos tener en la sangre. A lo mejor este es un poquito más complejo, ¿no? Ese tipo de sensor. Eso ya ahí estás haciendo telemedicina, estás transmitiendo datos de tu cuerpo hacia una red. Lo que les expliqué del monitoreo del FOC, estamos aplicando telemedicina también, porque yo todos esos datos que los estoy muestreando en una tasa de tiempo, o una tasa de muestreo, en un lapso de tiempo, se lo envío al médico o lo almaceno, lo puedo ver en tiempo real, lo puedo ver en tiempo diferido y puedo tomar acciones en cuanto a la medicación del paciente, por ejemplo. Todo esto es telemedicina, entonces aquí la pregunta va, ¿cuánto me dura la batería? Porque no es que el paciente anda enchufado, ni anda con... No, tiene una batería. ¿Cuánto me dura? Bueno, la batería te va a durar, depende del diseño que estemos haciendo, de qué protocolo de comunicación estemos utilizando, de cada cuánto tiempo voy a muestrear. Eso pasa en pacientes, en los dispositivos que hemos realizado para pacientes con Parkinson, como los dispositivos que tenemos para monitorear variables climáticas en un cultivo de cacao, ¿no? Por ejemplo. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a estar pendientes. Lo ideal es que la batería dure un tiempo prudente, de manera ¿a qué llamo yo prudente? Puede durar 1 año, 2 años, y eso va a depender de la tasa de muestreo. ¿Qué es la tasa de muestreo? Cada cuánto tiempo estoy tomando datos. Si yo adquiero datos cada segundo, estoy poniendo a funcionar todo mi sistema cada segundo. En cambio, si yo digo, mira, yo voy a monitorear la temperatura, ¿vale la pena que esa tasa de muestreo sea cada segundo? No, porque la temperatura ambiental no cambia a cada segundo. ¿Puede cambiar cada hora? ¿Es posible? Sí, entonces yo digo, ok, quiero tener unos datos más precisos, entonces voy a muestrear cada 15 segundos. De esa forma, estoy optimizando el consumo energético de mi sistema. Lo mismo es con la enfermedad de Parkinson o cualquier proceso que querramos monitorear. ¿Ok? Bien sea en telemedicina y en el sector agropecuario. También la transmisión del dato, cuando transmito hacia la red, ahí hay un consumo energético. Entonces, dependiendo de qué protocolo estemos utilizando, consume más o consume menos. Y ustedes lo pueden ver, un ejemplo clave es en nuestros dispositivos móviles, en un teléfono celular. Si usted activa el GPS, el Bluetooth y el Wi-Fi, y además la red celular, la batería no le dura mucho, o sea, al menos que sea de última generación, pero sin embargo, le va a durar menos a que tuviesen por lo menos una sola de estas opciones de conectividad en on. Si yo solo coloco Wi-Fi, me dura hasta 2 días. Mónica, en todos estos aspectos, muy interesante, y aquí entra la parte de calidad de servicio, o en inglés, Quality of Service. Ahí hay también un artículo que usted publica que dice QoS en redes sensores inalámbricos aplicada en evaluación postsísmica. En este proyecto se muestra una evaluación del desempeño de una solución de evaluación postsísmica a través de diferentes escenarios, donde se analizaron los protocolos de balanceo de carga,
Usted nos comenta de Load Aware On Demand Routing, o LAOR por sus siglas en inglés, y flooding, así como el uso de un mecanismo para desincronizar el sistema. ¿Puede hablarnos un poco más de este proyecto y cuáles fueron los principales resultados y conclusiones? Claro, fíjense, esto fue un trabajo que hicimos junto a la Fundación Venezolana de Eventos Sísmicos, FUNVISIS, porque bueno, Venezuela no tiembla tanto como acá, pero tiembla. Y ellos allá tenían un problema, volvemos al mismo punto. Aunque Ignacio bien lo menciona, Mónica, tienes una parte muy versátil de investigación, a la larga todo se centra en un solo punto, monitoreo. ¿Ok? Aquí estamos, les he hablado que estoy monitoreando algunos signos vitales de una persona, temblores, estamos monitoreando variables climáticas. En esa época ya no estoy trabajando tanto con temas enfocados a eventos sísmicos. Estábamos probando los sensores que están en los teléfonos celulares. ¿Por qué? Para detectar eventos sísmicos. Porque resulta que FUNVISIS tenía unos sensores que monitoreaban ciertas infraestructuras críticas. ¿A qué llamamos infraestructuras críticas? Puentes, eh, esto donde guardan las armas, no recuerdo, los militares, bueno, algunos sitios estratégicos militares. Para eso, esas son infraestructuras que son sensibles tanto a algún ataque terrorista como a algún evento de la naturaleza, como es un terremoto, o en el caso aquí que puedan caer, por lo menos en la Tacunga, que está la parte militar al lado del volcán, que el Cotopaxi se erupcione y se lleve el aeropuerto. Esas son infraestructuras críticas, la central telefónica, la central eléctrica, los embalses que nos dan electricidad, las hidroeléctricas. eh, y, y para ellos tenían que usar unos sensores que costaban en aquella época como $50,000. Y querían ver si se podían abaratar los costos. Entonces, para ello, nosotros comenzamos a hacer redes inalámbricas con los sensores que en ese momento tenían los teléfonos celulares. Recuerdo, eso fue hace como unos 12 o 10 años que estuve trabajando con ellos. Utilizamos varios protocolos de comunicación para adaptarlo al procesamiento de los datos que venían de los sensores, y la idea era que con esos sensores que tenían los teléfonos, que podíamos utilizar 4 o 3 para triangular, abaratáramos los costos a $500, algo así, ¿no? Y la ventaja que tenía el teléfono, que, mira, imagínate, hace 10 años ya vieron cómo son los teléfonos y cómo han evolucionado al día de hoy. El teléfono tiene la ventaja de que tienes el sensor de movimiento, que es el acelerómetro, tiene la parte de procesamiento, porque tiene un micro, y la transmisión del dato. Claro está, si llegaba a temblar, se caía eso, ya perdíamos el sensor, pero también los otros se pierden. Pero se logra en un lapso de tiempo poder monitorear la forma del temblor, si es así, si es en el eje vertical, si es en el eje horizontal, si es un movimiento tipo, que yo lo llamo tipo ola, donde están involucrados movimientos verticales y horizontales. Y con esos datos se podían obtener dos cosas: que la infraestructura se fuera ya, murió, o algo peor, que la infraestructura se quedara en pie. Digo peor porque a veces entonces la gente se confía. La infraestructura quedara en pie, pero quedara en muy mal estado. Y muchas veces ese mal estado no es visible a simple, valga la redundancia, a simple vista. ¿Por qué? Porque la parte principal de esa infraestructura puede estar tocada, y cuando viene la réplica,
que usualmente es de menos intensidad, pero como ya esta infraestructura está tocada, se viene abajo. Entonces, ese era un proyecto grande de Funvisi, donde nosotros participamos con esta parte del análisis de los protocolos de transmisión, de procesamiento, y ver cuál era la posibilidad de cambiar esos sensores tan costosos por sensores que se usan en los teléfonos celulares, que salen incluso comprándolos aparte del teléfono, muy económicos. Y sí, los resultados previos que tuvimos con unos simuladores fueron muy buenos. Definitivamente vemos cómo la tecnología ayuda a diferentes áreas. Hemos visto las publicaciones, como lo decía Ignacio, la versatilidad en diferentes áreas, ¿no? En la medicina, en la agricultura, en la seguridad, en la parte sísmica. Pues, y ahora, pues, también le hemos visto su participación activa en comités científicos, en la organización de congresos. Y nos llama la atención dentro de su perfil de que pues es parte de un congreso llamado IEEE, Ecuador Technical Chapter Meeting, o por sus siglas en inglés ETCM. Pues quisiera que nos hable un poquito más de este congreso que, que se lleva acá en Ecuador, o es a nivel Latinoamérica o a nivel global. Bueno, el ETCM, nuestro congreso en Ecuador, es un congreso que tuvo su primera edición en el 2016 en Guayaquil, y es un congreso que tiene un alto impacto a nivel de la región. Con decirles, eso es lo bueno de las estadísticas, ¿no? Y de la parte de ingeniería, que uno puede hablar con números y con valores. El ETCM es el segundo congreso más descargado de IEEE en Latinoamérica. Entonces eso para mí es un orgullo que nosotros aquí en Ecuador estemos haciendo cosas que tengan ese nivel de impacto y que muchas veces no lo cacareamos, no lo hacemos público. No, nosotros los investigadores a veces el marketing como que no es lo nuestro. No sacamos a la luz pública todas esas cosas maravillosas que estamos haciendo los investigadores, y el ETCM es un espacio donde se pueden publicar todos los trabajos de investigación que se están haciendo, no solamente en el país, y eso lo pudimos ver ahora, hace 15 días que tuvimos el ETCM en Quito, donde teníamos trabajos de Venezuela, de Colombia, de España, Australia, incluso había un artículo de Irán, de un iraní, o sea, estaba como coautor, Australia, hemos tenido artículos de Nueva Zelanda, de distintas partes del mundo. Obviamente todavía sigue siendo un porcentaje importante las publicaciones nuestras, de los ecuatorianos, pero tenemos una alta participación de investigadores de Latinoamérica y del resto del mundo. Entonces, este congreso es un congreso que las publicaciones salen en IEEE Explore y está indexado en Scopus. Además que lleva la marca de IEEE, que como les dije es muy importante a nivel de ingeniería, lo que implica un congreso que sea IEEE. ¿Y por qué? Porque eso nos asegura la calidad del evento. Es decir, cada artículo que se publica ha sido previamente revisado por pares. ¿Qué son los pares? Son revisores que hacen la revisión en ciego, no saben a quién están revisando, y el autor no sabe quién lo revisó. Y ese comité técnico es un comité internacional. Ahí sí que tenemos gente de todos lados. Tenemos alrededor de 500 revisores, que es una base de datos que se ha ido incrementando a lo largo de estos ya casi 8 años
del evento. Y el próximo año tenemos la gran oportunidad de que la Universidad de Indoamérica sea la sede del ETCM 2023. Qué bueno. Y la Universidad de Indoamérica será sede del ETCM 2023 el próximo año. Así que, estimados radioescuchas, desde ya les invitamos a que participen en este gran congreso. Por mi parte, Ignacio, Muchas gracias, Mónica. Casi mira, se nos ha pasado el tiempo volando. Estamos llegando a la parte final de esta entrevista. Yo tengo una pregunta antes de que Janio te haga la última pregunta. Y te quería preguntar, esto que está cambiando tanto, dada a la rapidez con la que está cambiando la industria, la educación, la investigación y la sociedad, debido a esta acelerada digitalización y monitorización de todo, prácticamente de todo se monitoriza. Según tu criterio, ¿qué debería impartirse o rediseñarse en educación superior? Fíjate algo, en la educación superior hay una cosa que yo creo que es clave, sobre todo, bueno, yo lo veo desde el punto de vista de ingeniería. Allí hay cosas que no se deberían cambiar. ¿Por qué? Porque hay conceptos que son básicos que a veces los estudiantes dudan. Ay, para qué quiero las leyes de Maxwell, por ejemplo? Las leyes de Maxwell, sin las leyes de Maxwell no somos nada, ¿no? En todo lo que es el campo de la electrónica, la eléctrica, física, o sea, estas leyes hay que conocerlas, hay que saber para qué funciona. Entonces, creo que estamos viviendo un mundo que todo lo queremos inmediato, todo lo queremos rápido. Los estudiantes quieren graduarse ya, no en 5 años, sino en 4 años. Entonces, quitamos un año gracias al convenio de Bolonia, porque de allá lo adoptamos. Y no nos hemos puesto a pensar cuál ha sido el impacto de quitar ese año y ponerlo como maestría, ¿no? Que eso es el convenio, ese convenio va de eso. La verdad es que hay fundamentos teóricos que hay que mantenerse. Y es así. ¿Por qué? Porque, ok, ¿por qué corre la electricidad por un cable? No saben cómo se mueve un electrón. Entonces, esos conceptos básicos que están relacionados con la matemática y la física, que son las madres de la ingeniería, se tienen que mantener. Y eso no lo aprendemos en un año ni en 2. O sea, son 2 años de básico y después lo aplicamos en los siguientes años de las carreras. Que sin duda hay un avance tecnológico, hay nuevas áreas de conocimiento, IoT, Big Data, pero si no tenemos esos conceptos básicos bien digeridos, bien claros, no vamos a poder entender esa avalancha de conocimiento que se nos está viniendo encima y esas nuevas tecnologías que se nos están viniendo encima. Hay universidades que quieren crear carreras nuevas en función de esa avalancha. Ok, cuando pasa de moda, ¿qué hacemos con esas carreras? Porque esto va tan acelerado, hace 10 años, y lo podemos ver en Scopus. Tú colocas IoT antes del 2010, tiende a cero. Tiende a cero las publicaciones en IoT, porque sencillamente no existía. Después, un pico exponencial, un crecimiento exponencial. ¿En 20 años vamos a seguir con IoT? Yo estoy segura que no. Vamos a tener otras cosas. ¿Ok? Entonces, ¿vamos a tener que ir adaptando la educación a esos cambios o esos cambios se tienen que adaptar a la educación? Yo creo que eso hay que analizarlo con una pinza, ¿no? Y sacarlo. Desde mi punto de vista, sí hay que tener una base sólida en los conocimientos teóricos tradicionales, sobre todo de matemática y física. Ojo, estoy hablando desde mi punto de vista de ingeniera, para poder adaptarnos a esas nuevas tecnologías. Si no es así, no vamos a ir para ningún lado, pues entonces vamos a tener que cada 4 años hacer revisiones curriculares o menos, para irnos adaptando a las nuevas tecnologías. Entonces,
Antes se veían esas especializaciones en las maestrías, ¿no? En los posgrados. Ahora lo queremos meter en el pregrado. Y yo creo que la educación se ha debilitado un poco, sí se ha debilitado en cuanto a querer adaptarnos a esos cambios que son tan rápidos. La velocidad de la educación no es tan rápida. Es lo que yo veo. Muy bien. Mónica, por la última pregunta que quiero hacerte ya para cerrar el programa. Trataré de responderla en un minuto. Exacto. No, es fácil la pregunta. Saber si tienes alguna historia o anécdota interesante que compartirnos en toda esta diversidad de investigaciones que tú has hecho. Tengo muchas historias. Tengo muchas Ya, historias. Pero bueno, una historia chévere que está ya. relacionada con mi investigación, pero a la vez no. En el 2005 fui a Miami, estaba terminando mi doctorado, estaba en mi doctorado. Iba a un congreso, el congreso más importante de la Sociedad de Comunicaciones, el Infocom. Iba a presentar parte de los resultados de mi doctorado. Y había una fiesta, que era la fiesta de la calle 8. En esa fiesta iba a tocar Daddy Yankee, que hoy en día es muy famoso. En ese momento yo ni sabía quién era. Yo estuve 7 años viviendo en España. En España no se escuchaba Daddy Yankee. Y yo quería ir para la fiesta. Daddy Yankee se estaba quedando en el mismo hotel que yo. Y la chica nos dice, mira, esos chicos van a tocar allá. Era Daddy Yankee. Y bueno, nos dieron el aventón a la fiesta. Pero nosotros sin saber que era Daddy Yankee. Y claro, llegamos a Miami, imagínense, año 2005. Y yo dije, bueno, yo me voy a comprar una cámara fotográfica digital. No habían teléfonos inteligentes en ese momento. Y ellos nos empezaron a preguntar, ¿qué hacen ustedes? Ay, nosotros somos investigadores. Ay, ¿qué? Y empezamos a explicarles lo que hacíamos. Y ellos estaban todos impactados, emocionados, porque iban con científicos, ¿no? Porque también iban mis profesores. Entonces, ay, vamos con científicos y haciéndonos fotos a nosotros. Pero nosotros no sabíamos que eran ellos. Y al final, bueno, chévere, nos veíamos en el hotel de lo más chévere, sin saber. Bueno, y después nosotros nos fuimos a nuestro congreso y ellos terminaron su presentación. Y nosotros después, bueno, mira, vamos a comprar los discos del chico que nos llevaron hasta la fiesta de la calle 8, la famosa fiesta. Y sí, y nosotros, bueno, vamos a comprar los discos para colaborar con el muchacho. Creo que eso fue una anécdota muy chévere, yo siempre la cuento. Y la gente a veces me dice, pero en serio, y no se hicieron, no, estuvimos estuvimos con ellos, tanto en el hotel como en ese trayecto que nos dieron la cola para la fiesta, y nosotros no sabíamos quiénes eran. ¿Y Entonces, si te tomaron fotos? ellos a nosotros a ellos no, porque no Ah, teníamos cámara. ah, muy bien. Entonces, eso es una anécdota chévere, Sí. eh, que bueno, nosotros colaborando con Daddy Yankee para que, por el muchacho, Que colaborar con sea la música. famoso. Le dieron Sí, esa patadita a ustedes. Muy bien. Qué sí, bien. sí, sí, sí. Por mi parte, Mónica, agradecerte este tiempo, estas experiencias que nos has comentado, pues esta ciencia, esta divulgación de la ciencia hacia la radio. Pues, Ignacio, Pues nada, estimada Mónica, muchas gracias por venir a nuestro programa. Ha sido un gusto escucharte. Siempre que invitamos a un investigador, aprendemos mucho y muchas gracias también a nuestros oyentes por acompañarnos en esta tarde. Muchas gracias, Mónica, y muchas gracias, estimado Jani. Bueno, gracias a ustedes por la invitación gracias. y le invito a todos los que me están escuchando a que se animen a investigar. Muy bien, buena tarde con todos. Adiós.